Patología respiratoria, parte 3. Entonces. Bien, habíamos quedado con algunos cambios pulmonares que se han observado en COVID. Obviamente había edema pulmonar, hemos dicho, sí, focos de distrés respiratorio, daño alveolar difuso, trombos fibrinosos, pequeños focos de infarto pulmonar, ¿de acuerdo? Bien, el edema pulmonar ya sabemos que puede tener un origen cardíaco, edema pulmonar cardiogénico, un edema pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? Obviamente en el cardiogénico habrá que definir cuál es la cardiopatía primaria, puede ser una valvulopatía, una insuficiencia cardíaca por una causa, ¿no? Una miocardiopatía. Y bueno, obviamente tenemos que hacer el examen seguramente físico, ¿de acuerdo? La radiografía de tórax es importante y obviamente medir los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre, ¿no? Bien, otra alteración vascular, obviamente, es la presencia de trombos en los vasos sanguíneos pulmonares, que puedan venir desde la periferia y obstruir, viajar en la sangre, ser transportados por la circulación hasta llegar a obstruir la circulación pulmonar, tanto de vasos de gran calibre probablemente o de pequeño calibre, pilar pulmonar. Cuando los vasos de gran calibre son afectados, obviamente puede interrumpir la circulación pulmonar de manera súbita y causar obviamente una muerte súbita, en este caso de origen no cardíaco. Bien, podemos observar aquí entonces en la bifurcación de la arteria pulmonar, un trombo en la luz de uno de ellos, bastante grande, ¿de acuerdo? Que obviamente obstruye toda la luz del vaso pulmonar. Aquí podemos ver histológicamente lo mismo y aquí está el parénquima pulmonar. Bien. Obviamente van a haber alteraciones en el intercambio gaseoso y básicamente esto se llama tromboembolismo pulmonar. Los factores de riesgo que van a favorecer un tromboembolismo pulmonar son algunos considerados ya como la tríada de Birkhoff, obviamente, y obviamente tienen factores de riesgo alto, moderado o bajo. Solamente por mencionar, obviamente, casos de cirugía mayor, politraumatismo, daño espinal, fractura de cadera o operaciones por prótesis de cadera o rodilla van a dejar postrado al paciente por largo tiempo. Entonces eso puede condicionar obviamente la formación de trombos en miembros inferiores y liberarse estos trombos y viajar por la circulación a obstruir la circulación pulmonar y causar tromboembolia pulmonar. Otras entre el riesgo moderado, aquí están, por ejemplo, puerperio, ictus, que es el accidente vascular cerebral, fármacos que contengan niveles de estrógenos, ¿de acuerdo? O que su base sea estrogénica básicamente, trombofilia, el cáncer, libera sustancias que favorecen la coagulación, fármacos antipsicóticos, etcétera. Los de bajo riesgo, varices, obesidad mórbida, viajes prolongados por 6 a 8 horas en una sola posición, sentados o en posiciones incómodas, reposo en cama por más de 3 días, edad avanzada, etcétera. La angiografía es importante, obviamente lo que vamos a buscar es sitios de obstrucción, ¿de acuerdo? Y esa es definitiva, el diagnóstico definitivo de tromboembolia pulmonar, la angiografía por tomografía axial computarizada. Un trombo obviamente puede afectar, dijimos, la circulación pulmonar. Como aquí observamos, vena cava inferior, un trombo de miembros inferiores probablemente accede y llega hacia la aurícula derecha, vence la válvula auriculoventricular y bueno, va a atravesar el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a dirigir su sangre a través, a una vez vencida la válvula sigmoidea pulmonar, hacia la circulación pulmonar por la arteria pulmonar. Esta se bifurca y puede obstruirse aquí, como habíamos visto en esta autopsia, o obstruir la circulación pulmonar o en varios lugares la circulación capilar pulmonar. Bien, lo que va a condicionar esto es tromboembolismo pulmonar, ¿de acuerdo? El TEP que va a alterar la respiración, la ventilación, perfusión a nivel pulmonar. Puede ocasionar en algunos casos infarto pulmonar. Recuerden que el infarto es una necrosis por isquemia.
Entonces, focos de necrosis pulmonar por esa obstrucción. Bien. Otra alteración vascular es la hipertensión pulmonar. ¿Qué indica la hipertensión pulmonar? Es la mayor resistencia de los capilares pulmonares al paso de sangre. Puede haber una hipertensión capilar pulmonar, lo cual va a generar eh, hipertensión pulmonar. Ante ese aumento de resistencia al paso de sangre, el corazón derecho, fundamentalmente el ventrículo derecho, va a adaptarse. ¿Cómo va a adaptarse? Haciendo hipertrofia del ventrículo derecho. Esa hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a una enfermedad pulmonar que está condicionando aumento de las resistencias pulmonares, se llama cor pulmonar, ¿de acuerdo? Cor pulmonar crónico en este caso. Puede existir un cor pulmonar agudo, pero en este caso se hará, por ejemplo, la obstrucción por un trombo de la arteria pulmonar. Eso causa un aumento inmediato, agudo de la resistencia al paso de sangre por la obstrucción del trombo. Y eso puede generar insuficiencia del corazón derecho y obviamente una alteración muy manifiesta del gasto cardíaco y culminar con la muerte. Bien, sin embargo, la definición que habíamos mencionado, hipertrofia del ventrículo derecho por enfermedad pulmonar, en este caso por esa enfermedad pulmonar está generando aumento de la resistencia pulmonar, puede ser por fibrosis de los vasos pulmonares, se llama cor pulmonar. ¿De acuerdo? Otras enfermedades ya no vasculares, sino ya de la vía respiratoria, se llaman EPOC o EPOC, como gusten. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica se denomina. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos referimos básicamente a bronquitis crónica, nos referimos a enfisema pulmonar, nos referimos a asma bronquial fundamentalmente. Y bueno, puede haber también bronquiolitis, ¿no? La bronquitis crónica es un diagnóstico clínico, es aquel paciente con tos, expectoración por más de 3 semanas, tos y expectoración por más de 3 semanas, durante 3 meses en un año, por lo menos, ¿no? Y en 2 años consecutivos. Ese es el diagnóstico clínico que obedece la bronquitis crónica. Tos, expectoración por más de 3 meses, durante un año en 2 años consecutivos. Bueno, eso obedece fundamentalmente y está relacionado con irritación de la vía respiratoria, básicamente que consumo de tabaco, ¿no? La liberación de los contaminantes del humo del tabaco por combustión de este son inhalados por el sujeto y bueno, obviamente van a irritar la mucosa bronquial. Al irritar la mucosa bronquial, esta se va a adaptar de diferentes formas. Una de las adaptaciones que hace es hipertrofia de las glándulas mucosas, ¿de acuerdo? Y esa hipertrofia de las glándulas mucosas obviamente puede ser manifiesta histológicamente en un llamado índice de Reid. El índice de Reid es la relación del espesor de la mucosa, ¿de acuerdo? En relación al tamaño de las glándulas, ¿de acuerdo? Esa relación obviamente es menor a 0,4, pero cuando hay hipertrofia de las glándulas, esa relación tiende a aumentar a mayor a 0,5, lo cual traduce una hipertrofia de las glándulas mucosas de, de la vía bronquial, ¿de acuerdo? No solo eso, también puede inducir que el epitelio que lo conocemos en tráqueo y bronquios, que debería ser cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, que aquí se ve algo de ese esbozo, tienda ya a ser plano y estratificado en vía respiratoria inferior. Aquí edema, inflamación subepitelial, ¿de acuerdo? Por esa irritación. Y esto obviamente va a conducir a displasia escamosa y luego probablemente a neoplasia escamosa de la vía respiratoria. El enfisema es la otra alteración, ¿de acuerdo? El EPOC, el enfisema, es un diagnóstico histológico y básicamente se debe a rotura de los septos alveolares. La rotura de los septos alveolares deja grandes espacios distendidos conteniendo aire. No es que el alvéolo sea distendido para hablar de hiperinsuflación pulmonar, ¿de acuerdo? Hiperinsuflación alveolar, sino que hay destrucción de los septos alveolares y esa distensión está entonces rodeada por tejido conectivo, septos alveolares rotos, eso es enfisema pulmonar.
Otra cosa es hiperventilación o hiperinsuflación pulmonar. Ahí no hay rotura de los septos alveolares. Entonces, el diagnóstico es necesariamente histológico, ¿de acuerdo? El paciente enfisematoso pulmonar, a diferencia del bronquítico crónico, que es llamado también el bronquítico crónico abotagado azul, pacientes cianóticos, delgados, con una facies abotagada, cansada, ¿no? Entonces, esos son los bronquíticos crónicos. En cambio, los enfisematosos pulmonares tienden a tener una facies eritrocítica, sonrosada, eh, el tórax tiene más lo tiene más ensanchado, tiende a tener un aumento del, del peso, obviamente más obesos, a eso se llaman entonces pacientes enfisematosos, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí, existe rotura, ven aquí, de los septos alveolares, lo cual genera estas áreas de distensión, ¿de acuerdo? A ir atrapado entre los alveolos. El enfisema, esa rotura de los septos alveolares, puede darse en diferentes partes de un lobulillo pulmonar, ¿de acuerdo? Ese lobulillo pulmonar, luego del bronquiolo terminal, aquí, da origen al bronquiolo respiratorio. Aquí ya se hace intercambio de gases en el bronquiolo respiratorio. Este va a dar paso a los conductos alveolares que se abren en los diferentes espacios llamados alveolos. Recuerden, los espacios se llaman alveolos y el espacio está rodeado por un continente que se llama septo alveolar, formado por neumocitos tipo 2, 1 fundamentalmente constitutivos. Ya aquí se hace el intercambio gaseoso. Cuando en la porción proximal existe rotura de los septos, a eso se llamará enfisema centroacinar. Y cuando está en la periferia, sobre todo, o casi en todo el lobulillo pulmonar, se llamará enfisema panacinar. Y existen unas variantes intermedias. En el caso del enfisema panacinar, se debe, sobre todo, está en las bases pulmonares y se debe a un déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que va a hacer frente a la elastasa de los neutrófilos, ¿de acuerdo? La elastasa de los neutrófilos que trae la circulación sanguínea, normalmente, sobre todo en las bases pulmonares donde hay mayor circulación que ventilación, puede haber entonces liberación de elastasa en las bases pulmonares y romper los alveolos. ¿Quién va en contra de eso? La alfa-1 antitripsina que está en el intersticio pulmonar. ¿De acuerdo? Si hay déficit de ella, entonces predomina la elastasa y puede haber rotura de estos. Y eso se llama enfisema panacinal. El otro es el enfisema centroacinar, relacionado fundamentalmente con el consumo de tabaco. ¿De acuerdo? Ambos, enfisema pulmonar y bronquitis crónica, tienen distintas características clínicas. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver tos productiva, fundamentalmente la bronquitis crónica, como hemos mencionado, disnea, sibilancias, tórax en tonel, obviamente, o en barril, el enfisematoso, ¿no? Más alargado, etcétera, en el tórax, en el bronquítico crónico. Eh, Podemos ver policitemia como un signo frecuente, por ejemplo, en la bronquitis crónica y en cambio en el enfisema más tardío. Cor pulmonar, que hemos mencionado, hipertrofia del ventrículo derecho por aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En este caso, por bronquitis crónica o por enfisema, generalmente es frecuente, sobre todo en la bronquitis crónica. Bien. Ah, ambos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, van a hacer que se altere el volumen de forzado de expiración, ¿no? Volumen expiratorio forzado o BEF1. Es decir, luego de una inspiración forzada, entonces se debe expirar este aire máximo el 75% en el primer segundo, en la expiración, en el primer segundo, todo ese volumen. Cuando existe una obstrucción de la vía aérea, ese aire inspirado eh, con esfuerzo, ¿de acuerdo? Máximo, no puede ser eliminado en el primer segundo. Puede ser eliminado solamente en un 50%, reteniendo gran cantidad de este. A eso se llama obstrucción, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Con un espirómetro se mide eso y si el valor es que debería ser 75%, es 50%, ya hay una obstrucción de la vía aérea, al flujo de aire de la vía aérea. En un 50% hablamos de estadio 1, 35, 40%, 49% estadio 2, o más grave el estadio 3. Entonces se puede medir con un espirómetro eso y bueno, puede medir la alteración del flujo de aire, ¿no?, a través de los bronquios.
Otra enfermedad dentro del grupo de EPOC es el asma bronquial. El asma bronquial es un proceso alérgico, básicamente, hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE. Básicamente podemos observar aquí epitelio respiratorio y debajo edema,